Bueno, es un placer darle la bienvenida a Jorge Luis Polanco, un reconocido abogado de Santiago, y vamos a decir, y del país. Sí, señor. Sí, Gracias. fuera de récord hablábamos, bueno, ¿dónde están los clientes, la gente que sigue a Polanco? Y él mismo nos dice, bueno, 50% en la capital, 50% en el Cibao o Santiago. Correcto, gracias. Bueno, pero en la actualidad está forma parte del Comité de Defensa de Jesús Vázquez, que es uno de los imputados del caso Odebrecht. Así es. ¿Cómo va a estar? Bueno, ya salió adelante porque él fue defensor de Julio César Valentín, ¿verdad? De Julio César Valentín. Y fue excluido del proceso. Y fue archivado su caso. Aquí tuviste el año pasado cuando eras defensor de Julio César Valentín. Tuvimos una sesión del grupo de abogados que estamos defendiendo a algunos imputados, es cierto. Y entonces, ahora, ¿tú piensas que va a tener el mismo resultado? Bueno, no debí ser contratado, le voy a decir por qué. Ajá. Porque Chu Vázquez no debió ser incluido nunca en ese expediente. Ajá. Y le voy a decir por qué. Fíjese, Chu Vázquez, cuando usted analiza lo que fue el proceso de investigación que se le siguió, nunca fue comunicado, nunca fue notificado por ninguna vía de que contra él existía una investigación. Y el 30 de mayo... Hasta el momento de que salió la acusación, nunca. El 30 de mayo del año 2017, todo el mundo debe recordar que el Procurador General de la República dio una locución y en esa locución estaba motivando y explicándole al país las razones por las cuales había solicitado medidas de coerción contra 14 ciudadanos. Dentro del contenido de esa locución, él le explicaba al país que ahí estaban todos los que eran y todos los que tenían que responder. Es decir, era una afirmación categórica. Aquí están todos los que son y son todos los que están. Pero parece que no era así, porque al final, un año después de esos 14, 8 quedaron fuera, ¿no? Correcto. Más de la mitad. Correcto, porque él lo decía en esa etapa de la investigación, es decir, diciendo nosotros estamos investigando y con quienes nosotros entendemos que real y efectivamente tendríamos que agotar esta fase, porque no quería decir que él estaba anunciando el resultado final de su investigación, pero sí había que comprender de que ningún otro ciudadano que no fueran esos 14 podía sentir que el procurador estaba investigándole. Resultó que en junio 7 de este año, 2018, cuando hace de nuevo una locución al país para anunciar ya quiénes iban a ser los ciudadanos que iban a ser imputados, decidió incluir a Chu Vázquez. Pero lo más sorprendente es lo siguiente: de esa forma, Chu Vázquez no se pudo defender durante la fase de instrucción como lo hicieron los demás imputados, lo colocó en una situación de desigualdad. Pero una de las cosas que se pierde más en la fase de investigación es que cuando el procurador está en curso de esa investigación, el imputado, el investigado, tiene el derecho de proponer diligencias investigativas, que fue lo que sucedió, por ejemplo, con lo que usted dice y advierte de Julio César Valentín. Durante esa fase, nosotros tuvimos una labor grande. Cada vez que el procurador indicaba, usted tenía un exceso de patrimonio, nosotros íbamos y verificábamos cuál era el exceso de patrimonio y le llevamos las evidencias que justificaban que los ingresos que el propio Estado Dominicano le había dado a Julio César Valentín eran proporcionales a los bienes que había adquirido. Y al final son los argumentos que utiliza para archivar el expediente. Esa misma situación no se dio con Chu Vázquez, porque ignoraba que contra él no se ha dado ahora, esa investigación. Oportunidad no se la han dado ahora. Esa oportunidad ya no existe, es lo que en derecho se llama etapa precluida. Ya ahora nacen unas nuevas prerrogativas y dentro de estas prerrogativas entonces es que Chu Vázquez la semana antepasada depositó todas las evidencias con las que va a tener que destruir la imputación del Ministerio Público. Sí, pero ustedes, bueno, ustedes solicitaron una serie de documentos que ustedes decían, ¿verdad?, que no lo tenían. Correcto. Porque no, bueno, por lo explicado anteriormente. Sí, el interés era que como la ley permite que Chu Vázquez pudiera tener conocimiento del universo de las pruebas que había investigado el Ministerio Público para poder organizar su defensa, se le entregara. Pero lamentablemente, independientemente de todo eso, no se pudo lograr.
Ah, pero yo pensaba que sí, que se le habían entregado. Se entregaron las evidencias que el Ministerio Público había seleccionado y había utilizado para la acusación. Pero no importa. Lo más importante es que ya en la etapa que está, Chu Vázquez organizó su defensa. Y es una defensa que para el caso Odebrecht y para el país es importante. ¿Por qué? Porque Chu Vázquez, ante la actitud ilegal y la manera arbitraria en que ha sido incluido en el proceso, se ve obligado a tener una defensa abierta. ¿Qué quiere decir una defensa abierta? Que él va a tener que revertir el fardo de la prueba. Le correspondía al Ministerio Público probar su imputación, pues Chu Vázquez ha organizado una defensa para él probar su inocencia. ¿De qué manera lo ha hecho? Primer tema que se le plantea a Chu Vázquez es el siguiente. Se le dice, usted tiene un enriquecimiento, usted real y efectivamente tenía una labor legislativa, esa era la actividad a la que usted se dedicaba. Su labor legislativa le produjo 20 millones de pesos y aquí está la certificación del Senado. Pero Chu Vázquez desde el año 74 está en la actividad agropecuaria. ¿Por qué el investigador que tiene la obligación de descubrir la verdad no estableció todos los ingresos que había recibido Chu Vázquez desde el año 74, que le había permitido... ¿Y había posibilidad de establecerlo, los ingresos? Sumamente fácil, porque él lo declaraba año tras año a impuestos internos. Y pagaba, en todas sus declaraciones. Porque la mayoría de la gente, los empresarios aquí, no de los 70, 80, o 90... O no declaran todo lo que tienen. Eso es. Hay un subregistro. Eso es una de las situaciones que vale la pena en este caso. Chu Vázquez, en sus declaraciones juradas, presentaba todos sus ingresos por la actividad agropecuaria, sus ingresos por la actividad legislativa. Por lo menos suficiente para mostrar que tenía ingresos significativos aparte de ser legislador. Bueno, yo puse a calcular los últimos 10 años para elegir un ejemplo. Y en esos 10 años, en contraposición con lo que había planteado de la labor legislativa, si él recibió en esos últimos 10 años 20 millones de pesos, por la agropecuaria declaró más de 40 millones de pesos. Es decir, que ahí usted está viendo que la principal actividad era la agropecuaria, no la legislativa. Bueno, el asunto es que él fue presidente del Senado y lo acusan de haber recibido sobornos para aprobar 2 proyectos específicamente. Un proyecto que dio una resolución el 6 de enero del año 2004. Es interesante. Ese es el proyecto de la hidroeléctrica Pinalito de La Vega, sí, que fue un proyecto aprobado por 131 millones de dólares. Fíjese bien, ese proyecto, en el año 84, ya la agencia de Japón de cooperación japonesa y después una agencia de Estados Unidos, eso está bien documentado. Ellos favorecían Pinalito no fue un invento, eso estaba bien, técnicamente bien justificado. Y el presupuesto que se aprobó fue el que la compañía contratada de Estados Unidos certificó que era el presupuesto real. Es decir, que realmente los 27 legisladores que estaban presentes en esa legislación certificaciones están todas depositadas. Todo depositado. Están todas depositadas, incluso los técnicos que sirvieron en el gobierno de Hipólito Mejía para sustentar en el Senado la factibilidad de ese proyecto, también fueron citados como testigos. Igual que el presidente Hipólito Mejía, que siempre ha anunciado su disposición, porque recuérdese que los presidentes son los que mandan esos proyectos al Congreso para su aprobación. Claro. Entonces, es importante, si se quiere establecer la verdad, que quien promueve la aprobación de ese proyecto también pueda justificar en el plenario las razones que justificaron que este proyecto fuera sometido para su aprobación. En este caso también se hizo. Pero el asunto es que él fue el único que recibió los sobornos para ese proyecto. Es que fíjese, los sobornos que se le dice a él que recibió son unos cheques que se aportan, que fueron emitidos por una compañía vinculada a Rondón en el 2009 y en el 2007, que tenían un concepto... O sea, ¿cuántos años después? 4 y 5 años después. Es lo que la gente dice en su argot popular, parece que fue un fiado que le dieron porque no había recursos. Bueno, sí, es que tal vez todavía no estaba recibiendo esos cuartos Ángel Rondón. Bueno, el tema es peor la situación, porque en ese cheque tenían cuando se emitieron su soporte y la Procuraduría no decidió no investigarlo. Y la propia investigación hubiese podido arrojar el origen
de esos cheques, porque no se puede emitir un cheque sin usted poder ver cuáles son sus justificaciones. Y en este caso, por ejemplo, que tenían que ver con en la misma área agropecuaria, habían testigos, habían evidencias contundentes que probaban, en su propio cheque tenían la mención de su origen, y usted podía ir a ver si lo que se había realizado y que había generado esa actividad comercial era lícita. Usted podía hacer las contrataciones del lugar, ir a los lugares a ver si lo que se le había entregado en contrapartida de esos recursos fue real. Nada de eso se hizo, por lo cual es una investigación. ¿Y qué fue lo que le entregaron? Por ese dinero, un cheque de $1 millón de pesos, otro de 600,000. Lo dicen los cheques, fue una operación de agropecuaria, fue de ganado, es decir, realmente fue una operación de ganado, estaban los testigos, todos estaban, incluso la propia fiscalía entiende eso cuando no lo somete esos cheques para probar soborno, lo presentan para probar que hubo un enriquecimiento. Pero, ¿cómo es posible que usted pueda hablar que 3 millones de pesos son un enriquecimiento cuando una persona está manejando recursos que superan los 100 millones de pesos y lo está justificando con actividades lícitas conocidas? Porque fíjese qué es lo que pasa. En la República Dominicana, las personas tratan de ocultar mediante sombrillas corporativas y van creando compañías offshore que la quieren para acá, para encubrir una serie de actividades. Chu Vázquez depositó una certificación donde hace constar que nunca ha tenido ningún tipo de compañía para operar, sino que tanto su actividad agropecuaria como sus propios ingresos que recibe legislativamente lo maneja a título personal, con su esposa, y no hay testaferro. Él no tiene ninguna empresa offshore por ahí. Nunca ha utilizado ningún tipo de compañía, siempre ha sido una persona no tiene ninguna empresa offshore. Ningún tipo de empresa, siempre se ha manejado a título personal, es decir, que se pueden comprobar, se pueden constatar la forma como este ciudadano se maneja, de una manera transparente, por lo cual la Procuraduría tenía todos los elementos para poder discriminar cuál era su conducta. Sin embargo, no le interesaba. Y voy a partir de este elemento, que es el más contundente de todo. La investigación surgió porque la propia Odebrecht declaró que había tenido un esquema en América Latina de soborno. Y sus agentes, sus principales funcionarios, frente a un acuerdo que se suscribió en Estados Unidos con el Estado de Suiza, establecieron y asumieron la responsabilidad de informar, de declarar, de colocar a las autoridades todas las informaciones del lugar. Ahí es que surgieron las famosas delaciones premiadas. Pues fíjese bien, ninguno de los delatores informaron que Chu Vázquez haya tenido nada que ver con relación al caso Odebrecht. Sí. Y entonces, ¿cómo sale Chu Vázquez? Si todas las demás investigaciones nacieron y surgieron como consecuencia de que delatores habían asociado, habían relacionado, habían mencionado, aunque sea directa o indirectamente, a una persona. En el caso de Chu Vázquez, ningún funcionario de la Odebrecht mencionó el nombre de Chu Vázquez. Por eso Chu Vázquez, en su defensa, trae los principales funcionarios y lo propone. ¿Por qué lo tiene que traer? Porque si el procurador lo incluye en el expediente, a pesar de que esta empresa, que es la que ha confesado el soborno, no lo menciona, pues que vengan y en un juicio oral público y contradictorio puedan explicar. ¿Y él lo trae? Dice tú que lo trae. Nosotros lo propusimos. Ustedes lo solicitaron. Otra cosa es que vengan. No, la solicitud no. Fíjese, la oferta es un derecho que tiene el imputado, porque el procurador también tiene sus testigos, y el procurador trae sus testigos y ese es su mecanismo y nosotros tenemos derecho a constatarlo. ¿Ustedes lo han contactado? Existe el mecanismo legal para que la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia tenga que garantizar que en el momento, si fuera necesario, de escuchar a esa persona, esas personas pueden ser oídas, ya sea presencialmente o por videoconferencia, porque la ley así lo permite en República Dominicana. Lo que pasa es que para usted, cuando el sistema está contaminado, cuando la estructura que le está persiguiendo es abusiva, es arbitraria, usted tiene que hacer un esfuerzo mayor y usted tiene que demostrar en ese juicio la verdad, lo que no hizo el que lo está persiguiendo. Y la única manera es, si usted dice que yo entré en un mecanismo de soborno, pues mire, aquí están quiénes son los que me acusan. Incluso el propio Procurador General de la República ha llamado. Fíjese bien qué tipo de defensa. Si usted
ha venido argumentando públicamente y luego hace un acto conclusivo diciendo que yo soy parte de este esquema, pues venga y explique de manera oral, pública y contradictoria contra su propia prueba que real y efectivamente yo estoy implicado en ese caso. Sí, en la etapa de este juicio, ¿cuáles son sus expectativas? La expectativa es que se anule ese caso porque realmente se le han conculcado derechos fundamentales. Y en caso de que no lo hagan, pues que se dé un auto de no al lugar. ¿Por qué? Porque real y efectivamente no existe ninguna justificación para que este ciudadano vaya a un juicio penal. Sí, Todavía los ustedes nuevos están, fiscales, en el caso de Subás, que están en esa etapa de que puede dictarse, Porque ¿no? el juez de la instrucción, eso No es al lugar. el juez de la instrucción lo que va a examinar las pruebas que ha pruebas. recopilado el fiscal. Lo que yo le llamo es el juicio a la investigación que hizo el fiscal. fuera del caso de Odebrecht, ¿le merece confianza el nombramiento de los nuevos fiscales? Bueno, fíjese, real y efectivamente, lamentablemente, yo soy de los que digo que estamos frente a un ejercicio salvaje del poder, en el sentido de que se ha querido colonizar la dirección de todo lo que es en los órganos de persecución, las altas cortes, y eso es un tema que hace perder credibilidad y confianza en los actores del sistema. Bueno, finalmente se ha dicho varias ocasiones incluso que en el caso de Jesús Vázquez él no votó en favor de algunos de los proyectos que se le aduce que recibió soborno. ¿Eso ustedes lo tienen documentado? Todo eso está documentado y hay testigos y hay evidencia incluso audiovisual de que Chu Vázquez, de 19 deliberaciones en torno a la época en que él estuvo como legislador, con relación al caso de Brecht, en 15 votó en contra presencialmente o no estaba presente. Esas fueron las dos situaciones, por la cual es otro absurdo, es ilógico que una persona que esté en un esquema de corrupción esté de espalda y esté contrario en el caso a la específico posición. de lo que se le acusa, él sí votó en favor de los proyectos. Bueno, ese es el único proyecto, es el caso de Pinalito, y él era porque era el presidente en ese momento del Senado de la del República, Senado. Él estaba presente, él lo votó y por eso en ese caso particular se preocupó porque todas las evidencias que tuvieron que ver para la aprobación de ese proyecto, toda la justificación, la viabilidad de ese proyecto y el hecho de que incluso el monto por el que se aprobó ese proyecto haya sido incluso comprobado, avalado por un organismo imparcial, conlleva a que real y efectivamente la labor legislativa esté garantizada de que no fue fruto del soborno, menos de una actividad ilegal. Sí. Y eso está documentado suficientemente. ¿Ustedes tienen toda esa documentación? Todo eso se aportó, se aportaron todos los documentos con su debidamente debidamente traducción. ¿Él es el único imputado por soborno de ese proyecto, Pinalito? ¿O hay alguien más que está acusado por Andrés Bautista. Es decir, él fue el único que recibió soborno por ese proyecto. Por el caso de Pinalito es el caso de Chu Vázquez, que no hay ya en esta etapa ningún otro. Ningún otro. Ningún otro. O sea que entre todos los senadores, nada más él, porque era presidente del Senado. 27 legisladores estaban presentes y los 27 aprobaron ese proyecto. ¿Y en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados... Porque ese proyecto tuvo que ser aprobado también en la Cámara, ¿no? Se aprobó en la Cámara de Diputados. Y ahí no hay imputados por ese proyecto. Por ese proyecto no hay nadie. No hay acusados. No, no. Originalmente fueron investigados, pero ya luego se archivaron con respecto a los demás legisladores. Es decir, eso es de algunos de los que tuvieron antes imputados, de los 14 originales. De los 14 originales estuvo Segura, sobre ese proyecto, Radamés Segura, y fue beneficiado de un archivo. Y el legislador y sobre del PRM... las adendas, ese proyecto lo llevaron de 131 millones que se aprobó originalmente, que es lo que aprueba la gestión de Jesús Vázquez. ¿A cuánto terminó el 300 y pico. Y de las adendas no hay acusado por soborno en esas adendas. No, no. Pero no, eso no, sí es extraño, ¿verdad? No, mire, pero le voy a dar un dato mucho más extraño. Yo recuerdo que fue incluso público que resultó que la Odebrecht dijo que para el esquema que ellos habían creado de soborno, ellos creaban la sobrevaloración de obra. Y con esos recursos de sobrevaloración de obra, era real y efectivamente que lograban pagar y obtener los recursos para pagar los sobornos. Pero en este caso particular, esa investigación, según el procurador, no se ha terminado.
Y si no se ha terminado, esa debió ser la base de origen para usted poder perseguir los sobornos, porque usted tenía que tener la fuente de los sobornos. Pero si todo la fuente de los sobornos fue la sobrevaloración, entonces usted debió primero establecer como punto de partida el esquema de soborno, pero ahí de sobrevaloración. Ahí es que aparece como actor la Cámara de Cuentas, que la Cámara de Cuentas aparece, ¿verdad? Que es la Cámara de Cuentas la que tiene que establecer el poder político que controla la Cámara de Cuentas, secuestra lo que debe ser la labor de la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas de oficio no actúa si no la promueven realmente sus mandatarios, porque hay que reconocerlo. Pero la Cámara de Cuentas se supone que está haciendo esas, ¿cómo se llama? Auditoría. No hay dinero para eso. Pero se anunció que sí, que estaban haciéndola. Eso es un engaño, porque recuérdese, cuando el Procurador General de la República pidió la prórroga porque necesitaba un plazo adicional para terminar la investigación, una de las motivaciones fue que estaba a la espera de ese informe de la Cámara de Cuentas. Pero después la Cámara de Cuentas, primero dijo que no tenía recursos, pero unos meses después dijo que ya había iniciado la... Sí, yo creo que en junio del año pasado. Es un engaño, porque lo que terminó diciendo el procurador, y lo dijo en su discurso cuando hizo el acto conclusivo y estaba ya formalizando la acusación, dijo que esa investigación no era conjuntamente con esta. Pero toda la investigación y toda la documentación que había solicitado y le había explicado al juez de la instrucción era precisamente de que ese documento era para hacerlo valer en ocasión de este proceso. Como la lógica dice que tenía que ser en este proceso, porque si usted está persiguiendo real y efectivamente que hubo soborno y la fuente de soborno fue la sobrevaloración, lo primero que tiene que establecer es si hubo o no sobrevaloración. Sí, o sea que parece muy sesgado la investigación del Ministerio Público. Es un absurdo. Cuando está desestimando todo lo que tiene que ver con las adendas, con el abultamiento del costo de cada una de las obras. Que es la fuente del soborno. Exacto. Es decir, es el elemento esencial para usted poder seguir estableciendo las demás responsabilidades. Bueno. Ese caso, Odebrecht, el que se está conociendo en República Dominicana, no es el caso real. Tiene que tener conciencia esta sociedad. Ese es un caso que de la forma como se presenta, la manera como se articulan los hechos, no permite establecer la verdad del caso Odebrecht en la República Dominicana. Y era el objetivo de toda investigación. Porque ¿qué es lo que se busca con una investigación criminal de ese tipo? Establecer la verdad, establecer la responsabilidad. Ese caso, cuando usted lo evalúa, cuando usted ve la forma que ha sido instrumentado, la forma como usted ve que se involucró Chu Vázquez, la forma como se argumenta contra Chu Vázquez, usted se da cuenta que el objetivo nunca ha sido descubrir la verdad de ese caso. Bueno, pero había una lista de sobornos. En el caso específico de Jesús Vázquez apareció en una lista de sobornos. No, eso fue que me referí, que no hay aparece ninguna lista, no hay ningún señalamiento. Sí, pero digo, en el caso específico de él sí. En el caso de Chu Vázquez no existe. ¿Cómo que no? Se lo estoy afirmando, no existe ninguna posición de ninguna persona. Y no dicen que es sobre el testimonio de Vasconcelos que está... Marco Vasconcelos no, Marco Vasconcelos nunca habla de Chu Vázquez. En ningún lado aparecen señalándolo a él. Nadie, por eso lo traemos a todos, para que le digan en su propia cara, de manera oral, pública y contradictoria, si lo conocieron, si tuvieron algún tipo de relación. Lo que no debimos hacer, lo tenemos que hacer. Porque es que es un absurdo cómo llega a él a ese expediente. Algunos casos de gente que ellos creen que pudieron haber sido influidos por el Rondón. En el caso de Jesús Vázquez, y que después, para archivar los expedientes de algunos de ellos, dice que no fue corroborada esas declaraciones. Entonces, en el caso de Chu Vázquez... Bueno, algunos de los que quedaron fuera de las imputaciones originales estaban entre los que habían dicho que algunos de los ejecutivos de Odebrecht dijeron que pudieron haber sido influidos por Rondón. Primero fueron declaraciones indirectas, fueron subjetivas, no fueron declaraciones precisas. De decir, mire, Rondón le dio dinero a fulano de tal, a fulano de tal. No, porque fueron declaraciones que se otorgaron no para este fin de una investigación real contra una persona. Por eso es la importancia de que las personas siempre sean citadas personalmente y puedan ser interrogadas por todas
todas las partes. Pero en el caso de Chu Vázquez es importante que eso quede bien claro. Chu Vázquez no ha sido señalado por ninguna vía, ni directa ni indirectamente, por ningún tú eres un funcionario abogado de del Chu caso de Vázquez, Odebrecht. pero tú eres un jurista de primera línea y podría decirnos también, en sentido general, todas las acusaciones en sentido general conducen a, tú tienes expectativa de que va a haber sanciones porque la sociedad dominicana está esperando sanciones. Sí, fíjese. Por ese descalabro internacional para el país que ha significado el escándalo de Brecht. Mire, a mí me preocupa las expectativas que tiene la nación, la sed de justicia que tiene la nación y la esperanza cifrada que tenía la nación en un caso internacional, en un caso que otras sociedades ya han dado el ejemplo de una verdadera persecución y una verdadera sanción. Sin embargo, en República Dominicana yo no tengo ninguna expectativa, salvo que el instrumento del Estado se imponga. Pero si lo hace el instrumento del Estado, no ha sido porque ha sido un expediente elaborado de manera adecuada, con los soportes que justifiquen una sanción ejemplarizadora. Y eso, la responsabilidad, yo se la atribuyo a los actores que han tenido interés en encubrir la verdadera realidad del caso Odebrecht. No solamente en manos del investigador, Procurador General de la República, sino de quien detrás del Procurador General de la República ha estado vigilando, controlando la investigación para que cuando una evidencia establece una responsabilidad contra un individuo, se mirara hacia otro lado. Esa es la situación y por eso yo digo, cuando una verdad se quiere establecer a media, eso debilita el proceso. La experiencia que yo tengo como profesional es que cuando a una persona se le atribuyen con pruebas contundentes, con elementos objetivos, esa persona incluso acepta su responsabilidad. Y en este caso yo no he visto todavía el primero que haya aceptado su responsabilidad. Bueno, pues hay que agradecerle muchísimo a Jorge Luis Polanco, un destacado abogado nacional, por su comparecencia esta mañana. Jorge Luis es abogado ahora de Jesús Vázquez Martínez, ex senador de la República y también ex secretario general del Partido Revolucionario Moderno, así es, PRM, que ha sido acusado de haber recibido dinero de Odebrecht para aprobar el proyecto de Pinalito específicamente. Muchas gracias, Jorge Luis, te deseamos muchos éxitos. Gracias. Ya la vez anterior que viniste, saliste adelante en la defensa del Valentín, senador Valentín, de Julio César, de allá, de tu Santiago querido. Sí, yo confío de que realmente Chu Vázquez se ha reivindicado en esta etapa. Sí. Bueno, muchas gracias. Estamos a punto de hacer conexión en el Club Mauricio Báez, donde esta mañana, hace ya un ratito, están todos listos para iniciar las celebraciones del 55 aniversario del Club Mauricio Báez, un desayuno tradicional al que asisten muchas personalidades del país. Este año está dedicado a don Pepín Corripio. Vamos a hacer conexión dentro de algunos instantes. Bueno, pues